Hola, ¿qué tal? Este es su canal cristiano, Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, y hoy vamos a continuar con el tema de la salvación. Vamos a empezar con una escritura, vamos a darle el primer lugar al Señor, y dice la palabra de Dios en Hechos 16, 30, 31. Y después de sacarlos dijo: Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos respondieron: Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Padre bendito, le damos gracias, le damos toda la gloria y la honra. Le pido una vez más, Padre bendito, que no sea lo que yo he aprendido, Padre bendito, sino lo que usted quiere hablar. Me tomo de la mano del Señor Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda verdad, Señor bendito, y que esta palabra sea de exhortación, consolación y edificación para su pueblo, Padre bendito. Le doy gracias por ser el medio, que sea con poder, Señor, que viene de lo alto y que sea para transformar corazones. Le doy toda la gloria y la honra, y esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues vemos en esta parte, dice: después de sacarlos dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Obviamente no está diciendo que en ese momento en el que él crea en el Señor Jesús será salva toda su casa, sino que por medio de él su casa será alcanzada. Eso es a lo que se refiere. Pero ¿qué tengo que hacer salvo? Bueno, creer en el Señor Jesús. Dios en un solo momento combina pues muchas obras distintas en ese momento, en ese instante que creemos. La expiación, la gracia, la propiciación, el perdón, la justificación, la regeneración, la adopción, la santificación, la redención y la glorificación. Por supuesto, cada una de las cosas de las que estoy hablando va a tener su propio tema posteriormente. Pero vemos que es bien importante que hay tres aspectos de la salvación. El primero es salvo por creer. Y vamos a ver una escritura que se encuentra precisamente en Primera de Corintios 1:18. Ya vimos la de Hechos. Dice: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Para la gente que no quiere creer es una necedad, es una tontería, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Y luego nos dice también la palabra en Segunda de Corintios 2:15, dice la palabra de Dios: porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Nosotros somos un fragante aroma de Cristo para Dios, entre los que se salvan como entre los que se pierden. Y vemos también Efesios 2, versículo 8: porque por gracia habéis sido salvos, no por medio por medio de la fe, y eso no de vosotros, sino que es un don de Dios, o sea, es un regalo. Eso es lo que ya hemos, y lo primero que tenemos que tener claro, que la salvación es un regalo que Dios nos da, no es algo que nosotros pues busquemos o nos ganemos, sino que es algo que el Señor nos da. Y vemos también en Segunda de Timoteo 1:9, dice la palabra: quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Él nos ha salvado, pero fue un llamamiento, no fue que yo le buscara o yo quisiera, sino que el Señor fue el que me buscó, no según lo que yo hice, no fue lo bueno o malo que haya hecho, sino por su propósito y por el regalo que nos da en el Señor Jesús. Pero dice desde la eternidad, o sea, desde que Él me pensó, desde que Él sabía que yo iba a existir, Él ya me había perdonado mis pecados. Y bueno, vemos que el siguiente aspecto de la salvación es la exaltación por fe. La exaltación por fe. Y Juan 17:17 dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. O sea, yo soy santo no por lo increíble que soy, por lo bueno, por las obras que hago, sino porque el Señor Jesús le oró al Señor: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. ¿En qué soy santificado? En la verdad. ¿Quién es la palabra del Señor Jesús? ¿Quién es la verdad del Señor Jesús? Entonces, solamente puedo ser santificado en el Señor Jesús por su sacrificio perfecto, por lo que hizo en la cruz por mí. Y luego, bueno, vemos también Romanos 6:14, dice la palabra: porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
no tiene dominio con nosotros el pecado, porque nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Esto para aquellos que piensan que porque ya Dios nos perdonó todo podemos seguir pecando, pues dice la escritura que el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Y si esto estuviera mal, entonces el Señor sería mentiroso, y el Señor no puede mentir, el Señor es perfecto. Y bueno, vemos también en Filipenses 12:13 dice la palabra: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Ocupaos, preocúpense, cuiden su salvación con temor y temblor. ¿Quiere decir esto? Que podemos perderla. Tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. No soy yo el que decide hacer lo bueno, no soy yo el que hace lo bueno, sino que el Señor obra en mí para tanto el querer como el hacer. Si no hay fruto, no sirve de nada, y el fruto no se da si no dejo que el Señor obre en mí el querer como el hacer. Y luego vemos también la escritura que está en Romanos 8:2, dice la palabra: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Nosotros estamos libres de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque creemos en Cristo Jesús por el Espíritu de vida, por esa ley que ya nos ha sido dada, que ya no es por obras, sino por el regalo de Dios. Y Gálatas 16 nos dice, Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. O sea, ¿es verdad que Dios ya me perdonó todo? Sí, en eso tienen razón los que dicen que pueden seguir pecando. Pero dice, andad por el Espíritu. Si yo camino en el Espíritu, no voy a cumplir los deseos de la carne y no voy a hacer lo que a Dios no le agrada. Y el tercer aspecto, que vemos, eh, el tercer aspecto que vemos en esta parte es porque soy salvo del pecado en la presencia de Dios. Si yo no estoy en la presencia de Dios, no puedo ser salvo del pecado. Y si yo, dice la escritura que el que es malo, el que no se arrepiente, el que no cambia, no verá al Señor. Romanos 13:11 dice la palabra: y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Ahora, aquí está hablando ya no de la salvación que nosotros recibimos de salir del infierno, sino de el momento en el que el Señor Jesús va a venir por nosotros para ya irnos al lugar donde seremos perfeccionados, obviamente. Pero dice, ya es hora de despertarnos del sueño. ¿Por qué? Porque quiere decir también que no solamente esto, sino que también hay personas que están en la iglesia, que caminan como cristianos, pero han hecho de la fe una religión y en realidad no son salvos. El problema es que la seguridad de la salvación nos las da si él cree en el Cristo, pero también el ver que yo permito que el Espíritu Santo influya en mí y empiece a haber fruto. Si no hay fruto, entonces yo mismo no me puedo estar engañando de pensar que soy salvo cuando en realidad puedo no serlo, porque no estoy viviendo conforme a la fe. Y 1 Pedro 1:3-5 dice: la esperanza viva del cristiano. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Según su misericordia, según su amor, nos ha hecho nacer de nuevo en una esperanza viva. No es una esperanza contra esperanza, como dice Pablo, es una esperanza viva. La esperanza contra esperanza es cuando yo confluctúo la duda que puede venir, porque es precisamente como el que decidió descreer. Yo puedo decidir empezar a tener una duda y es una contraesperanza, pero
o porque yo veo que las oportunidades, las situaciones no veo, y precisamente la fe es creer sin ver. Y entonces no veo y entonces pierdo la esperanza, pero entonces viene el Espíritu Santo y me renueva la esperanza y viene una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener la herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, incorruptible, reservada en los cielos para nosotros, que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Somos protegidos por el poder de Dios. ¿De qué? De las insidias del maligno, de nuestras propias malas decisiones, de nuestros propios malos deseos. Es de lo que tenemos que ser protegidos y de lo cual el Señor nos protege. Después vemos en Juan capítulo 3 versículo 1 y 2 dice: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Esa es nuestra seguridad. Somos llamados hijos de Dios, pero yo tengo la seguridad de que eso soy. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Por eso el mundo nos rechaza o no entiende lo que somos o cómo lo hacemos, porque no han querido conocerle a Él. Y muchos se quejan: ¿dónde está Dios? Cuando se murió una persona que amo, ¿dónde está Dios? Cuando vemos el sufrimiento, cuando vimos balaceras como las que se suscitaron el día 4 de julio en Estados Unidos y aún en el norte de nuestro país. Y la respuesta es: ¿dónde está? Donde lo dejaron la gente, decidieron hacerlo a un lado y él es un caballero y se hace a un lado. Entonces es cuando vemos que no está Dios en sus vidas. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Todavía no se ha manifestado lo que vamos a hacer, pero cuando Él se manifieste vamos a ser semejantes a Él. Y bueno, después vemos también en que ya cuando vemos estos tres aspectos de la salvación combinados: salvo por creer, la exaltación por la fe y salvo al pecado en la presencia de Dios. Los tres aspectos combinados los vemos en Filipenses 1:16. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Y vemos también en 1 Corintios, dice la palabra de Dios: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Por eso subraya aquí también Pablo sabiduría de Dios, porque precisamente el hecho o la situación por la cual Salomón cayó en pecado, él era el hombre más sabio, pero él pidió sabiduría y le fue otorgada, y él siguió buscando sabiduría, pero él no vio la diferencia entre la sabiduría que viene de Dios y la que habla Santiago, que es mundana, carnal y diabólica. Entonces, el Señor Jesucristo se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Entonces, lo que no pudieron ver los judíos, nosotros lo vemos. Lo que no pudo ver Salomón, nosotros lo vemos. La diferencia entre la sabiduría carnal, mundana, diabólica y la sabiduría de Dios. Y entonces viene lo que ya hemos hablado y del tema que vamos a seguir viendo: justificación, santificación y redención, de los cuales cada uno va a tener su propio espacio para poder darle el entendimiento correcto. Y Efesios 5:25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua, con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Imagínense los que están en la fe de la hipergracia, y que llegue el Señor Jesús y que vea que tiene manchas y arrugas. ¿Por qué? Porque ellos se permiten pecar, porque pues al fin ya está todo perdonado. Y entonces van a ser de las vírgenes que no van a poder entrar a las bodas del Cordero porque apagaron su lámpara, o quizás nunca estuvo prendida. Luego también vemos bueno, vamos a seguir definiendo qué concepto tiene Dios de los perdidos. Bueno, el hombre tiende a admitir la línea divisoria que la Biblia establece entre los salvos y los perdidos. Si lo entendemos,
que realmente ya lo vimos en principios básicos, que hay dos tipos de personas, los hijos de Dios y los hijos del diablo, y ya lo explicamos, Primera de Juan y Génesis, quiénes son los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pueden ver principios básicos de ahí verán esto. Porque no ha aprendido a entender tampoco el concepto eternidad y por lo tanto no cree en el concepto eternidad. Por lo tanto, muchos no entienden tampoco que hay una línea divisoria bien estricta en cuanto a los salvos y los perdidos ya en la eternidad. Siguen creyendo que la fe es por hacer el bien, por hacer una buena obra, por ser una buena persona, por ser buena onda, por caer bien, porque mucha gente puede hablar bien de mí. Las personas que solamente son morales y los religiosos no se pueden contar entre los redimidos. Tristemente hay mucha gente que es muy religiosa y de hecho hasta en la vida cristiana hay muchos que son muy religiosos, pero la realidad es que no son redimidos y por lo tanto no son salvos. Y entonces vemos Mateo 7, 21 al 23, donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Ciertamente, Dios te puede usar porque Él te dio dones, porque eso es algo que yo he entendido, que el Señor me mostró, que realmente si Él ya me tenía por salvo desde que me pensó ya tenía también mis regalos y algunos los han podido utilizar antes y por eso vemos que hay personas que los que hacen brujería, que tienen dones, no necesariamente lo hace el diablo, a veces sí tienen dones, pero dones que están utilizando mal, porque Dios los iba a utilizar para hacer milagros como siervos suyos. Los talentos, también hablamos de los talentos, hay gente que tiene una voz muy hermosa, pero la han utilizado para lo incorrecto y no para alabar a Dios. Entonces, vemos que es decisión de nosotros poderlo usar, pero que Dios sí nos dio esos dones, esos talentos, y finalmente va a haber muchas personas que hayan profetizado, ciertamente, que hayan echado fuera demonios, ciertamente, que hayan hecho milagros de sanidades, que hayan hablado en lenguas, y entonces declaré jamás os conocí apartados los practicantes de la iniquidad, porque no es lo que están haciendo en la iglesia o por medio de la iglesia, sino lo que viven cuando no están en la iglesia. Pero muchos otra vez se vuelven a meter en la ley y dicen, es que pues yo saco demonios, yo hablo lenguas, yo hago milagros, profetizo, doy mi diezmo, no falto a la iglesia, sirvo en la iglesia. Sí, pero ¿cómo está tu vida? Y tu vida, Jesús entonces en el futuro te declarará, jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad. Por eso yo siempre guardo mucho esa parte en mi corazón. De nada serviría que yo me esforzara lo que me esfuerzo, de nada sirve que pueda hablar por este medio, que tenga la oportunidad también de tener un espacio en la radio, de que tenga oportunidad de orar por personas y que hayan sanado, si al final, cuando yo me encuentre con mi Señor Jesucristo, me diga, jamás te conocí, apártate de mí, porque practicaste iniquidad. Entonces yo estaría perdiendo mi tiempo. Ciertamente es más mentiroso el que dice que ya no le agradan las cosas del mundo. La diferencia no es que se me hayan quitado el deseo de hacer lo malo, sino que respeto, amo a mi Dios y quiero vivir con mi Dios y no me quiero separar de Él y yo necesito su presencia, sí, pero la realidad es que la maldad es inherente al ser humano. Y entonces la realidad es que nosotros tiene que realmente haber un fruto para que se vea que el Espíritu Santo está en nosotros y que realmente somos redimidos. Si no hay fruto, ten la seguridad de que aunque tú hagas todas las demás cosas que se esperan de ti en la iglesia, no eres salvo. Y luego vemos también en Juan capítulo 8 versículo 44 dice, sois de vuestro padre el diablo. Y otra vez está hablando que sí, efectivamente hay hijos de Dios e hijos del
diablo. Aquí dice, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira. Ciertamente yo puedo creer algo. Si yo, mi caminar fuera de la iglesia es incorrecto y yo lo sé, y yo me atrevo a decir, soy cristiano, estoy haciendo parecer mentiroso a Dios y estoy avergonzando a Cristo y estoy siendo un mentiroso, aunque yo no diga mentiras cotidianamente, el hecho de decir que soy cristiano y vivir de una manera no cristiana, estoy hablando de mentira. Hablo de mi naturaleza porque soy mentiroso y soy del diablo, pero por eso el verdadero Hijo de Dios, el que deja que el Espíritu Santo fluya en él, vive de una manera que realmente se vea en sus obras que es un hijo de Dios. El que no cambia y no le importa cambiar, no es hijo de Dios, es hijo del diablo y los deseos de su padre quiere hacer. Y después vemos a Efesios capítulo 2 versículos 1 y 2. Dice la palabra, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia, entendamos, él dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Los muertos son los que no han recibido a Cristo, que no se han arrepentido, pero los hijos de desobediencia son los rebeldes, son los contumaces, son los que deciden descreer, los que aún sin alejarse de la iglesia no viven como debe vivir un cristiano. Son hijos de desobediencia. Pero dice, ustedes en sus delitos y en sus pecados andabas antes, ya no. Entonces, ¿cómo puede decirse que hoy puedo, ay, al fin que ya Dios ya me perdonó, puedo hacer lo que quiera, al fin ya Dios ya me perdonó? No se puede, no hay forma, y Dios no lo acepta y el Señor no es mentirosa. En todos los hijos, no es mentiroso, en todos los hijos de desobediencia, Satanás es el poder que opera en ellos. Todos los que recibieron hoy una palabra, la toman en su corazón, viene, se las arranca el enemigo y siguen viviendo de la misma manera y siguen haciendo las cosas de la misma manera, y entonces no vienen las bendiciones, no hay cambios, no hay transformaciones, y a lo mejor pueden decirle al Señor, ¿por qué? Si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo sirvo, sí, pero no has hecho una transformación en tu corazón. ¿Cómo? Como engañador puede promover refinamiento, educación, cultura y una vida muy religiosa, que es lo que ha hecho en este tiempo. Pero el asunto es que la salvación no está en la cantidad de virtudes que yo tengo, porque dice la escritura que mis justicias son como un trapo de inmundicia. No habla de lo malo que yo hago, habla de mis justicias, son como un trapo de inmundicia para Dios. En realidad, eh, les puedo decir que yo he visto personas homosexuales que tienen virtudes y tienen muchos valores morales, pero eso no los hace hijos ni de Dios ni los hace salvos. Hay personas que son muy ricas y que son muy buenos y que ayudan a mucha gente, pero no necesariamente son salvos. Hay borrachitos, buena onda, que te dan buenos consejos, que además obviamente no practican, y bueno, entonces vemos que la enemistad de Satanás realmente se dirige a la gracia salvadora de Dios. Él trata de robarnos la gracia, de sacarnos de la gracia, llevarnos a obras, llevarnos a legalidades, llevarnos a tratarnos de portar bien, a ser personas correctas, morales. Por eso busca que los cambios que han hecho en la forma de vivir y ver las cosas esté llena de valores y cosas positivas, eliminando de sus enseñanzas la salvación por gracia. Pero podemos ver que engaña al perdido y hace o lo hace creer que Dios, siendo un Dios de amor, lo va a perdonar en todo, que eso es lo que hacen los que están en la hipergracia, o contrario, que por ser un Dios lleno de amor no le puede rechazar, no lo va a rechazar, porque conoce su perfección y lo perdona, pero también el que rechaza a Dios porque
porque piensa que siendo un Dios amoroso, ¿por qué permite lo malo? ¿Por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué permite el dolor? ¿Por qué permite la destrucción que haya en el planeta y la falta de valores? Parece lógico, correcto, bueno, pero como ya lo hemos mencionado antes, una filosofía es un montón de verdades sostenidas en una mentira, pero lleva tantas verdades que no pueden ver los incautos que estas verdades se sostienen en una mentira. Y entonces viene el contraste, la diferencia a lo que el Señor nos enseña. Solo verdades. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y él hará. Entonces, sus verdades están sostenidas en la roca que es la verdad y la vida. ¿Quién es la roca? ¿Quién es la verdad y quién es la vida? Nuestro Señor Jesucristo. Esto nos lleva entonces a entender que una filosofía eh, como la que está enseñando el diablo hoy, moral, humanista, nos lleva a la mentira y a la muerte. Tenemos que entender que obviamente la gracia, el regalo de salvación, no es por las obras, no es por lo bueno que yo sea o por la actitud del corazón que yo tenga de, ay, es que soy muy bueno aunque no haga nada bueno. Son consecuencia, las obras son consecuencia, pero tampoco viene de mí, pues Dios es el que produce el querer como el hacer. Eso lo vemos en Filipenses 2:13, que dice la palabra, porque Dios es quien obra en vosotras tanto el querer como el hacer para su beneplácito. ¿Para quién? Para el beneplácito de Dios. Él obra en mí el querer como el hacer. O sea, que cuando yo dejo que el Señor Espíritu Santo fluya en mí y entonces empiezo a tener fruto, es para el beneplácito de Dios, pero no viene de mí, viene del Señor Espíritu Santo, que es el que me guía a toda verdad. Entonces, también entendemos que el querer es un poder otorgado en los justos por Dios. Entonces, el poder el poder de los impíos es un poder delegado del enemigo. Por lo tanto, los hombres no se salvan por sujetarse a conceptos o preceptos humanos de este mundo, ni por lo que parece ser lo lógico. No es una obra humana, ni tuvo origen en este mundo, ni por el pecado que produjo. Viene de Dios y se dirige a Él. Para ser salvo, el pecador tiene que verse realmente como Dios lo ve. Es algo bien difícil para el cristiano porque no se puede poner en un espejo a verse como Dios lo ve. Siempre está pensando que Él está bien y los demás están mal, que los demás son pecadores. Está juzgando la mota en el ojo ajeno cuando tiene una viga en el suyo. Pero para ser salvo, el pecador tiene que verse como Dios lo ve, adaptarse a los nuevos principios. Por eso es bien importante el tema, el curso que dimos de principios básicos y por eso es bien importante hoy tomar doctrinas fundamentales. No es lo mismo, no puede ser lo mismo porque los principios básicos son para los inconversos y para los bebés en la fe que empiezan a conocer de Cristo y las doctrinas fundamentales, doctrina ya está hablando de cosas más entendidas, más elevadas, pero que son fundamentales, son las primeras, son las que van a sostener la vida del cristiano, pero ya estamos hablando de doctrina, no solo de principios. Por eso es bien importante que tomemos y podamos ver los principios básicos y las doctrinas fundamentales. Por eso te invito a que puedas ver los videos anteriores en donde hablamos de la serie de principios básicos. ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que adaptar a esos nuevos principios, a romper conceptos y paradigmas aprendidos en el pasado. No que nos hayan querido enseñar mal, pero la realidad es que hubo muchos baches y errores en la enseñanza que nos dieron de fe anteriormente, quizás en otra iglesia donde tú naciste espiritualmente, o quizás en una iglesia que se decía cristiana y no lo era, y donde tú viviste por muchos años antes de tener un encuentro con el Señor Jesús. Estos principios, todos estos principios están revelados en la Biblia, por eso es bien importante. Para que yo conozca al Señor Jesús, tengo que conocer la Biblia. El Señor Jesús es la palabra, entonces ahí es donde la encuentro y por eso es por lo que para mí también ha sido una inquietud en mi corazón estar compartiendo la palabra de Dios con un comentario por este medio. Bueno, pues
con esto terminamos esta sección, porque todavía no terminamos el tema de la salvación, es muy muy amplio. Todavía vamos a seguir con esta serie de la salvación y bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre bendito, le damos gracias, Padre bendito, porque como dice su palabra, es de usted. Usted es el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Para quién? Para el beneplácito de usted, para que usted esté feliz y contento de que realmente estemos por decisión propia produciendo, Señor, fruto del Espíritu. Gracias, Padre, le doy toda la gloria y la honra. Le pido, Padre bendito, que bendiga mucho a las personas que van a escuchar este video, Señor bendito, que les dé entendimiento, Señor, de lo que usted les quiere hablar y que, Padre bendito, decidan también en ellos permitir que usted obre en ellos el querer como el hacer, para que pueda ser para su beneplácito la forma de vivir de ellos y el fruto que empiecen a dar. Gracias, le doy toda la gloria y la honra, bendigo mucho a las personas que van a escuchar este video, Padre bendito, y le doy toda la gloria y la honra, y todo esto lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y como siempre, pues les doy gracias por sus comentarios, les pido que pues sigan regalándome su like, que compartan este video para que sea de bendición para otras personas y pues como siempre les pido que me regalen un comentario en la caja de comentarios. Bendigo a todas las personas que lo han hecho y gracias. Quizás podemos diferir en puntos de vista, pero en algo que no diferimos es en el amor y el respeto que le tenemos a nuestro Dios, a nuestro amado Señor Jesucristo y a nuestro Señor Espíritu Santo. Nos vemos a la próxima. Que Dios los bendiga. Chao.